Buen día. Hoy vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre las redes neuronales biológicas y artificiales. Bueno, haciendo un repaso, tenemos que en el cerebro humano podemos diferenciar distintas áreas cerebrales y cada una cumple una función. Por ejemplo, tenemos áreas asociadas al lenguaje. Por ejemplo, el área de Broca y Wernicke, áreas asociadas a la visión, como las que están en el lóbulo occipital, áreas relacionadas al planeamiento, como las que están en el lóbulo frontal, y áreas motoras, como las áreas más importantes, además de las áreas somatosensoriales, como por ejemplo áreas relacionadas a la audición y también áreas relacionadas al movimiento y las sensaciones. Entonces, si vamos a ver lo que pasa con lo que serían las estructuras subcorticales, tenemos que también cumplen funciones. Por ejemplo, los ganglios basales están relacionadas también al movimiento y al sistema de recompensa, el tálamo, que sirve como estación de relevo entre la corteza y todo lo que sería el sistema nervioso periférico, y el hipotálamo, que regula la función, funciones corporales, y la amígdala, las emociones. Todo esto tienen en común que son áreas macroscópicas, pero están compuestas por neuronas. Y bueno, una neurona también podemos separarla en distintas áreas y cada una va a tener distintas funciones. En el caso de la neurona biológica, vamos a tener que tiene el soma o cuerpo neuronal, el axón, que es por donde se transmite el potencial de acción, que puede estar mielinizado, y en el caso de estar mielinizado, ese potencial de acción se va a propagar más rápidamente. El potencial de acción es una de las formas que tiene la neurona para transmitir información. Esta es una manera, la otra manera es a través de neurotransmisores, pero lo que tiene esta manera es que es una transmisión eléctrica, son canales iónicos que se abren y se cierran, dejan pasar iones a lo que sería el interior de la célula o dejan pasar hacia afuera, y esa diferencia de cargas que tienen los iones van a generar un potencial. En el caso de la neurona artificial, que se utiliza para todo lo que es modelado de neuronas de manera computacional, vamos a tener que tenemos distintas entradas de estímulos que en el caso de la neurona biológica van a entrar desde las dendritas, van a haber neuronas, por ejemplo acá a la izquierda van a haber unos terminales axonales, que es por donde termina el axón, y van a mandar neurotransmisores. Si esos neurotransmisores llegan a las dendritas, pueden llegar a cambiar el potencial de la neurona. Algo similar pasa con la neurona artificial. Vamos a tener inputs o entradas. Cada input va a tener un determinado peso o importancia, y lo que va a pasar, se van a sumar estos inputs con un bias que es un valor de offset. Si llega a pasar un determinado umbral, que es el umbral de activación, esa neurona va a disparar. Es exactamente lo que pasa también en la neurona biológica, como vamos a ver después en el potencial de acción. Si el potencial llega a pasar un determinado umbral, esta neurona va a comunicarse con las demás. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Bueno, nosotros vamos a tener que la neurona en estado de reposo va a tener una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior de aproximadamente 70 milivolts, en el caso de ser una neurona.
Si esa neurona se va excitando con distintas señales que cambian el potencial, llega a un determinado momento a los menos 55 milivolts que se va a disparar el potencial de acción. Y una vez que se dispara este potencial, no hay nada que lo pueda detener. Directamente es una acción a todo o nada, donde se va a cambiar el potencial, va a haber una despolarización, se va a ir hasta los valores positivos de potencial y después se va a repolarizar hasta volver a los potenciales negativos, pasando los menos 70 milivolts y volviendo al estado de reposo. Todo esto viene regulado por los canales y las bombas de sodio-potasio. Todo esto es teoría de biología. Lo que nosotros vamos a ver acá es las similitudes que tiene con los modelos computacionales. En el caso de una neurona artificial, vamos a poder modelar distintas funciones de activación, cosa de que si se supera un determinado umbral, vamos a tener que la neurona va a disparar y va a, por ejemplo, mandar un determinado valor como salida. Vamos a imaginarnos que tenemos distintos valores de la neurona de entrada que sumados y con los pesos nos dan valores negativos. Bueno, en este caso la neurona no va a hacer nada, no va a llegar a disparar, va a tener un valor 0. Pero llega un valor en los valores positivos que va a empezar a disparar y va a disparar con estos valores dependiendo del valor de entrada. Estos serían las funciones de activación. Hay muchos tipos de función de activación. Cada problema va a tener una función de activación óptima. Bueno, hay desarrollos de lo que sería el Machine Learning, que es una disciplina de la inteligencia artificial, que lo que tratan de hacer es, de alguna manera, realizar una clasificación por medios computacionales. Por ejemplo, si nosotros queremos clasificar entre imágenes de gatos y perros, la mejor manera de hacerlo de manera computacional es de alguna manera imitar lo que pasa en la corteza visual humana. En la corteza visual humana vamos a tener distintas áreas que se van a encargar de distintas funciones a la hora de reconocer imágenes. Por ejemplo, vamos a tener en la corteza visual, que está organizada entre B1, B2, B3, B4 y así sucesivamente, vamos a tener distintas áreas que van a encargarse, por ejemplo, B1 de recibir la información proveniente de los ojos, B2 va a transmitir esa información y B3 ya empieza a fijarse, por ejemplo, cómo es la forma de ese objeto, B3A si se está moviendo o no, y así sucesivamente entre categorías se van a ir detectando mediante la percepción de qué objeto se trata, si se mueve o no. ¿Cómo podemos llegar a encontrar similitudes entre redes neuronales, que son uniones de neuronas que se van comunicando entre sí, entre la biología y los modelos computacionales? Bueno, hace ya unos años se sabe que en la biología, si hay neuronas que disparan juntas, se unen, que lo que quiere decir es que se conectan entre sí. Quiere decir de que si ante un estímulo dos neuronas disparan al mismo tiempo, el peso, que sería la unión entre ellos, va a aumentar. Y todo eso se puede llegar a modelar en lo que se llama redes de Hopfield, en todo lo que sería el estudio de las redes neuronales artificiales, y pueden llegar a modelarse procesos tan complejos como los de la memoria. En las redes de Hopfield lo que va a pasar es que la memoria, como funciona por asociación, si vemos que dos cosas pasan en un determinado intervalo de tiempo, vamos a llegar a asociarlas y
a unir esos conceptos de alguna manera. En este caso sería aumentando los pesos de las conexiones. Este modelo ya más técnicamente se lo estudia desde la física y estos modelos computacionales desde la física lo que tratan de hacer es llegar a formar un patrón estable de conexiones, y cuando se forma un patrón estable eso se lo relaciona a un mínimo de energía. Es una cuestión técnica que es nada más para que se sepa, pero uno puede obviamente estudiarlo más a profundidad. Entonces, todo esto que serían los desarrollos de inteligencia artificial empezaron a ser cada vez más utilizados en estos últimos años como para utilizarse en los buscadores. En los buscadores de Internet uno puede llegar a poner una palabra específica y el algoritmo directamente busca imágenes según el usuario, lo que vaya a poner el usuario. Por ejemplo, uno pone la palabra gato y el algoritmo va a empezar a buscar gatos en las imágenes que tiene almacenadas en los servidores. Eso, digamos, es una función que no parece muy impresionante, pero en los últimos años estos sistemas de inteligencia artificial son capaces hasta de ganarle a los grandes maestros de un juego de tablero que se llama Go, que era el juego más complejo, hasta más complejo que el ajedrez. Y bueno, como en el 97 una computadora le había ganado a Kasparov, bueno, nunca habían logrado de que una computadora le gane a un humano hasta el 2016 a través de el deep learning en el caso del juego Go. Entonces, ¿cómo vamos a modelar una red capaz de reconocer patrones? Bueno, estas redes se llaman redes convolucionales y se trata de, por ejemplo, si imaginémonos que tenemos una imagen, la imagen la vamos a separar en píxeles y esos píxeles van a, cada valor de píxel con un color, una intensidad de gris, va a entrar a esta capa de entrada. Vamos a tener capas intermedias llamadas capas ocultas o hidden layers, y cada una de estas capas se va a encargar de una acción específica. Por ejemplo, detectar bordes, combinaciones de bordes y objetos, por ejemplo, caras. Y a la salida uno va a tener como resultado de qué se trata la imagen. Por ejemplo, si es una cara, va a salir por acá. Si es una casa, por acá. Si es un perro, por acá. Y si es un gato, por acá. Dependiendo de cada una de las imágenes, la idea es obtener una clasificación, que es lo que se busca en estos modelos de Machine Learning. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 7, tenemos 784 píxeles y lo mandamos, sea el número que sea. Esta información se va a ir propagando por distintas capas y la idea es de obtener una determinada clasificación. Lo que va a ser complicado es determinar cuáles son los pesos que nos permiten obtener esta clasificación, que sería con qué importancia o cuánto va a aportar a la suma de inputs cada una de las neuronas. Y todo esto se va a ir entrenando. La idea es entrenar a la computadora con imágenes de ejemplo e ir cambiando los pesos para ir incrementando cada vez más la exactitud de la clasificación. El algoritmo que se utiliza se llama backpropagation, que lo que se trata de hacer en este algoritmo a grandes rasgos, sin entrar en la parte técnica, es ir ajustándose tratando de minimizar un error, que sería el error de clasificación. Uno va a ir dándole imágenes de entrenamiento a la computadora y los pesos se van a ir ajustando para disminuir el error. Todo esto tiene una
parte, una fundamentación matemática que los que vieron en la universidad cálculo o análisis matemático lo van a ver, que es calcular la derivada, que sería tratar de minimizar un error. Entonces, la idea sería minimizar el error, pero esto nos puede dar como resultado esta derivada que, por un tema también técnico, que se elimine el gradiente, que el gradiente sería una manera de medir una variación, que es lo que mide la derivada. Bueno, en este caso, esta variación se puede llegar a ir hasta cero y no llegar a ajustar capas anteriores. Entonces, una de las maneras de solucionarlo, que es la última tecnología en redes neuronales, se llama ResNet, que es una red neuronal llamada residual, que lo que hace es emular lo que pasa en la corteza visual. Una vez más, el cerebro sirve de inspiración para crear estos sistemas complejos que terminan clasificando imágenes con una exactitud que puede llegar a superar a la del ser humano. Entonces, básicamente es una red que llega a corregir ese problema del gradiente evanesciente que teníamos antes, simulando lo que la arquitectura de la red que tenemos en la corteza visual. Entonces, bueno, vamos a cortar acá por hoy. Cualquier consulta me la hacen en el blog y nos vemos las próximas. Saludos.